que este espacio en el que estamos no sería una sesión académica, sino sería tal vez celdas donde dormían los padres franciscanos o lugar también de reuniones. No sabemos qué estructura tendría en ese momento histórico este espacio, porque a partir de 1826 o 37 creo que ya pasa a ser sede de administración pública. Entonces, bueno, perdió su función original y la iglesia se ha conservado en el tiempo, ¿verdad? La Inmaculada Concepción, que ustedes conocen o conocemos como Iglesia de San Francisco, su función original histórica a nivel religioso. Muy bien, agradecemos pues su paciencia, su participación en este encuentro que nos hace conectar con la historia de Venezuela, pero también con la historia de la iglesia. Continuamos con el profesor Tomás Straca. Es profesor de Ciencias Sociales, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas en 1996, magíster en Historia de la Universidad Central de Venezuela en el 2000 y doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello en el 2010. Es profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, donde ha dirigido su programa de maestría y de doctorado en Historia. Ha sido profesor e investigador invitado de la Universidad de Chicago, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Pomona College. Durante muchos años ejerció docencia a nivel medio. Fue presidente de la Fundación Rómulo Betancourt, columnista en diversos portales y medios. Entre sus obras destacadas, La Voz de los Vencidos, Ideas del Partido Realista de Caracas, 1810-1821, del año 2000. Hechos y Gente, Historia Contemporánea de Venezuela, en el 2001. La épica del desencanto, historiografía bolivariana y política en Venezuela, del año 2009. Le damos la bienvenida al doctor Straca con la ponencia La Caracas del convento de 1813 a 1875. Sí, un aplauso. Gracias. Sí. Bueno, inicialmente darle las gracias a los organizadores de este evento, la Iglesia de San Francisco, que hoy me estoy enterando que se llama Iglesia de la Inmaculada Concepción, que uno se da cuenta del impacto que tuvo el convento, que casi 190 años que dejó de ser convento, no, ya debe ser casi los 200 años que deja de ser convento y todavía la seguimos llamando la Iglesia del Convento de San Francisco. Si eso no es impacto, yo no sé qué otra cosa puede serlo. A la Escuela de Artes de la UCB, me dicen que los muchachos que están de negro son los de la Escuela de Artes, los que nos están apoyando, imagino que parte del público, a la Academia de la Medicina que nos permite hablar en estos espacios. Bueno, nada, cuando Argenis me contacta para que el padre Argenis me contacta para que participe en este evento de repaso a través de la Iglesia de San Francisco, de la historia de la Iglesia de San Francisco. Yo entiendo en un primer momento hacer un trabajo de, bueno, ¿qué pasa históricamente en estos espacios? Hay muchos hechos históricos asociados a este espacio, hechos importantes, y yo dije, bueno, voy a hablar de cuando a Bolívar le dan el título de Libertador, después el Congreso de la Asamblea de San Francisco, cuando se decide separarse de Colombia, después hablar un poco del 24 de enero del año 48, y en mi mente, en la película que me hice en la mente, quería cerrar con una imagen que ya está grabada y que un documental de esto de Bolívar Films he visto varias veces, que es el rector Rísquez con todos los estudiantes de Caracas, de la Universidad de la UCB, saliendo hacia la Plaza Bolívar para protestar en la tarde para lo que iba a ser el 14 de febrero del 36. Bueno, después me doy cuenta que se me pidió algo un poco más amplio, que es hablar un poco de la ciudad y cómo esto dialoga con la ciudad. Yo no soy historiador urbano, no le quiero quitar el pan de la boca ni a Marco Negrón, ni a ¿cómo se llama? Ni a Almandós, Arturo Almandós, pero más o menos matrimoniando, juntando lo que yo tenía inicialmente pensado con lo que se me ha propuesto, he tratado de ver esas Caracas que vio el convento de San Francisco. Es decir, el convento de San Francisco aparece en episodios importantes y esos episodios importantes están dentro de un contexto concreto en cada caso de la historia de Venezuela, la historia republicana. Se me pidió también que se llegue hasta el siglo XIX. Creo que siglo XX lo hará otra persona, entonces claro, ya eso me saca al doctor Rísquez y los estudiantes del 36 o los estudiantes del 28, que podrían ser otro tema importante para hablar en este caso.
Entonces, la iglesia de San Francisco fue escenario de hechos importantes a lo largo de todo el siglo XIX, hechos que están contextualizados en la historia venezolana, en la historia latinoamericana, pero que también dialogan con una ciudad. Es más o menos hacer ese diálogo entre la ciudad que sirve de escenario global a estos hechos concretos que ocurren acá, es lo que yo voy a intentar hacer en los siguientes minutos. Y más o menos en la primera lámina que ustedes están viendo allí, ya se intenta anunciar aquello que va a viabilizar, a canalizar lo que es mi propuesta. Tengo 3 imágenes, una muy famosa, y sin embargo, me da culpa, se me olvida exactamente quién fue el que la hizo, pues Lessmann, por supuesto. Esta de Federico Lessmann, es una grabado de Lessmann del año 51, así está esto, la iglesia es la iglesia, ya lo que es el convento es otra cosa en ese momento. Luego tenemos una fotografía que no tengo exactamente la fecha, pero debe ser 1880, en la década de los 80, porque se ve al fondo la iglesia de Santa Ana y Santa Teresa, y se ve ya la parte sur del Capitolio. Entonces, esto más o menos es ya la iglesia posterior en la época del guzmancismo o un poco después del guzmancismo. Sin embargo, por la calidad de la fotografía, calculo que debe ser en la década de los 80, una foto de los años 90, se hubiese visto un poco mejor. Y finalmente, una imagen de la iglesia de San Francisco en la década de los años 20, finales de la década de los años 20, por los carros y por la ropa, y ya se dan cuenta también cómo es una iglesia que en algún momento, Janel seguramente nos podrá explicar mejor, abandona esa fachada barroca, tenuemente barroca, para asumir una fachada mucho más racional, me imagino, mucho más moderada, y mucho más neoclásica, que es la que tiene el día de hoy. Entonces no sé qué tanto de los elementos del barroco, sobre todo en los santos, se mantuvo, y no sé exactamente por qué se decidió cambiar aquella fachada, pero pudo haber sido simplemente para ponerse al día. Bueno, cuando me imaginé hablar de este diálogo entre la ciudad, la edificación y la historia en términos globales, o en todo caso la historia en 3 escalas distintas, es la misma historia en 3 escalas distintas. Yo lo primero que me planteé fue el patrimonio edificado como testimonio histórico. Y si alguna cosa me servía como referencia, debe haber muchas, pero hay alguna en particular que me podía servir como referencia, es el bellísimo trabajo de Manuel Alfredo Rodríguez sobre el Capitolio de Caracas, el Capitolio, 100 años de historia, donde él a través del Capitolio y sus vericuetos va hablando de la historia de Venezuela. Yo no voy a hacer algo tan grande como el trabajo de Manuel Alfredo Rodríguez, pero eso más o menos sirve como referencia. Y me acordé de algo que emplea mucho la gente que trabaja historia urbana, la gente que trabaja patrimonio cultural, y también se emplea un poco en pedagogía de la historia, o sea, habían algunos que hablan de la pedagogía de la historia, que es el uso de las edificaciones, un poco en este sentido que le da Víctor Hugo de la edificación como un libro de piedra. Decía Víctor Hugo en Nuestra Señora de París, bueno, que esta edificación es el libro de piedra que va contando la historia, y eso va a ir desapareciendo por el libro de papel. Y él lo decía con una nostalgia que recuerda un poco lo que se habla el día de hoy de la desaparición del libro de papel por lo digital. Ni el papel acabó con la piedra, lo cual recuerda un poquito los juegos de papel, piedra y tijera, ni lo digital va a acabar con el papel. Hay una combinación yo creo que se oye indistintamente, inclusive, pero no sé si se oirá en el streaming. Hay una combinación de las 3 cosas, pero de alguna manera esa idea de que la edificación es una especie de libro en el cual tú puedes leer la historia, bien deliberadamente, porque eres como una especie de Ramsés que hace en la edificación, va contando su historia para que la gente lo vea, entonces como pasa en muchas de las patrimonios, los monumentos que construía el poder en el pasado, o bien porque uno comience a dialogar con el pasado de una manera distinta, y uno trata de extraer de esa piedra, que aquí en Venezuela no es arquitectura de la piedra, es arquitectura del adobe, arquitectura de la tierra, lo cual da unos retos distintos. Bueno, el adobe es muy bueno para muchas cosas, resolvió muchas cosas, pero hay una que no resuelve el adobe, que es la permanencia a lo largo del tiempo, del mismo modo que lo resuelve la piedra. La arquitectura del adobe es de suyo una arquitectura más o menos efímera, pensada para ir cambiando todo el tiempo.
y quienes hemos tenido alguna vinculación con Casa de Adobe en términos familiares, sabemos cómo eso es una casa que es viva, que vas cambiando cuando se va doblando, vas cambiando una pared, vas cambiando una teja. Y esto aquí es una combinación de varias cosas. Además, este edificio, que cuando tú metes el pico para arreglar algo, comienza una parte que es del siglo XVI, luego llegas a otra del XVIII, luego le metes un ladrillo encima. Aquí esto, el friso cubre muchos parches distintos de cómo fue creado este edificio. En todo caso, aunque el adobe tiene otras cosas, tiene otros retos, puede servir igualmente para dialogar como una especie de libro que nos permite leer la historia. Entonces la invitación es esto un poco en la clave de Víctor Hugo, de este adobe o de esta arquitectura, este adobe al cual Guzmán Blanco le puso bastante yeso adelante, nos permite a nosotros leer la historia. Y bueno, y puse aquello, esto no es una propuesta, no significa que es exactamente lo que puedo hacer, lo que voy a hacer, entre otras cosas, porque yo no estoy en condiciones para hacerlo en toda su dimensión, pero bueno, puse aquí 3 elementos que pueden ser como referencias muy, muy generales y las dejo allí para que después esto se analice y se interprete o se impugne si hay un momento de discusión, donde la piedra es un libro que hubo que aprender a leer en un momento determinado. Porque no solo, bueno, inclusive la arquitectura de piedra en Egipto, que intentó de suyo ser un libro para contar la historia, hubo que aprenderla a leer cuando hubo que decir sin Champollion, eso no es posible, unos signos que eso era completamente ilegible, pero cuando no hay ni siquiera un jeroglífico, hay que dialogar de alguna u otra manera. Entonces puse esa forma de extraer, que es lo que hay de dialogar con el patrimonio, dialogar con lo edificado, para que eso edificado nos cuente la historia. Es como un libro que está en un idioma o está en una caligrafía que tenemos que aprender a leer. Y puse aquí 3 momentos en los cuales es una arquitectura que el día de hoy ha sido muy leída y creemos nosotros muy entendida y interpretada. Muy interpretada, sí, muy entendida, habrá que ver, creo que sí, en un momento en el cual eso todavía era un libro lleno de incertidumbres y de oscuridad y misterio para el ojo del hombre contemporáneo. O sea, las pirámides de Gizeh en la década de 1860, todavía llenas de arena y hay muy poco, se sabe bastante poco de aquello, aunque se sabía bastante más de lo que podía haberse sabido hacía 50 años antes. Teotihuacán, cuando era simplemente una montaña, quien ha ido a México habrá ido visto Teotihuacán. Ya Teotihuacán ya estaba abandonado cuando pasaron los mexicas, y entonces ellos les ponen el nombre de Teotihuacán. Ellos llegan ellos no hallan cómo leer aquello y no hallan cómo entender que aquello haya desaparecido, y llama a Teotihuacán el lugar de los muertos. El lugar, eso tiene una traducción más o menos así, le da una atribución más o menos legendaria. Alguna referencia debió haber habido en el camino, pero bueno, y aquello queda en los siguientes 1000 años, 800, 700 años, queda hasta estar convertido en una montaña. Leer que esa montaña era una pirámide y después convertir aquello en lo que lo convirtieron, que tiene bastante de imaginación y bastante esto de la pirámide del Sol y de la Luna, mucho de invento posterior, a lo cual se le suma lo turístico, pero bueno, es una forma de leer. Y lo otro es Schliemann con Troya. Esto no es una foto de la época de Schliemann, una foto muy posterior, pero bueno, son las piedras que hay que leer. Nosotros, ¿qué podemos leer de esto? Tenemos la fortuna, en este caso, que a diferencia de Giza, en el siglo XVII, XVIII, cuando la gente la redescubre, Teotihuacán, cuando la redescubren en el siglo XIX, o cuando Schliemann, que venía a trabajar para Puerto Cabello, se hundió el barco y decide dedicarse a la arquitectura, a la arqueología. Suerte para arqueología, si no hubiera una familia Schliemann en Puerto Cabello el día de hoy, tal vez, consigue Troya. A diferencia de esto, tenemos testimonios gráficos, tenemos testimonios escritos sobre lo que pasa acá, y tenemos una vida en la cual hay continuidad histórica. Que nosotros, los caraqueños, al día de hoy, sigamos llamando, repito, a la iglesia de San Francisco, como se llamó hace 200 años, sin que se siga llamando así, significa que sin solución de continuidad hay una tradición y hay una relación en la que nosotros nos podemos ensartar. Es decir, que aquí la lectura puede ser un diálogo bastante más fluido entre el hoy y el ayer. Pero bueno, a lo que vamos con estos retratos de Caracas. Los episodios que vamos a tomar de la iglesia de San Francisco, del convento de San Francisco, son: uno, el año 13, ahí arranca el primer testimonio de la época republicana.
Estamos en el primer momento republicano. San Francisco se convierte en ese momento en un espacio político. Y va a ser un espacio político por mucho tiempo. La iglesia no, estos espacios, aunque probablemente en el año 13, no estoy seguro si se hizo dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el primer momento en que esto es un espacio político? Hay una nueva cosa que se llama república. Esa república requiere asambleas más grandes, más inclusivas, más amplias, en las que está convocada más gente y no hay un espacio en Caracas donde meter esta gente. Y deciden meterse aquí en la iglesia de San Francisco, en el convento de San Francisco. Es un buen espacio, uno de los edificios más grandes de Caracas. No se le van a meter al edificio de las monjitas, hasta tanto no llega la cosa, aunque puedan haber, porque espera Guzmán Blanco para eso. Este es un edificio muy grande para los estándares caraqueños. 80 monjes llegaron a vivir acá. Creo que cualquier religioso el día de hoy pensar en una comunidad de 80 personas debe asombrar. Pero yo una vez leí que llegó a haber hasta 120, porque esto aquí administra una cosa muy, muy importante que le dan los franciscanos. A los franciscanos le dan el control de las doctrinas de la provincia de Caracas. Y esto va a tener dos cosas importantes. La primera es que toda la provincia de Caracas, que llega hasta el Orinoco, las doctrinas tienen como doctrineros a franciscanos. La segunda es que los franciscanos de aquí de la provincia de Santa Cruz de Caracas toman una decisión que no toman otras congregaciones. Por ejemplo, los capuchinos no la tomaron en Oriente, los catalanes no la tomaron en Oriente. Ellos venezolanizan la orden muy rápidamente. De tal manera que ya para el siglo XVIII esta orden tiene tanto éxito, no solo porque está insertada en el país, sino porque recluta muchachos por todo el país. Eso le da una vinculación con Venezuela con una tesitura muy distinta a la que podemos tener los capuchinos. Cuando en la independencia, bueno, ¿por qué fusilan a los capuchinos del modo de que los fusilan, como no hicieron con los franciscanos acá? Primero porque los franciscanos se metieron menos. Y, por ejemplo, Juan Antonio Navarrete es republicano en un momento dado. Eso significa cómo, a qué divisiones. Y en segundo lugar, porque al fin y al cabo son en un momento de una guerra independentista, separatista, de identificación nacional. Al fin y al cabo, estos franciscanos eran primos, eran hermanos, eran gente de... Los capuchinos eran casi todos catalanes. Entonces eso genera, eran al fin y al cabo extranjeros. Entonces esta es la primera. Entonces, claro, esto es muy grande. La república necesita un espacio donde ubicarse. No tiene espacios donde ubicarse la república. Se crea una institucionalidad que no tiene espacio donde ubicarse. Y la república asumió el viejo tradición venezolana del exprópiese. Y entonces lo primero, bueno, ¿dónde? Bueno, pues eso no es una tradición venezolana. En todo caso, esto de expropiarle cosas a la iglesia para la república lo inventa Pombal. Y eso es de todo el siglo XVIII, eso es del galicanismo, de los Borbones. Pero la república lo lleva un paso más adelante. Cuidado, ya el clero secular Borbón la tenía también agarrada con los capuchinos y los franciscanos, porque tenían un poder que no podía controlar la iglesia, lo podía controlar los obispos, que estaban más vinculados con el rey, porque los franciscanos, los capuchinos, ellos andaban de su cuenta. Bien lo que les había pasado a los jesuitas. Entonces, muchos decían, hubo gente que tenía en la iglesia un checklist, jesuitas, listo, ahora vienen los franciscanos, ahora vienen los capuchinos, no pudieron, pero si los hubiesen dejado, hubieran hecho algo bastante similar. Bueno, en todo caso, ¿dónde metemos a la gente? La vamos a meter en San Francisco, que aquí se puede reunir un congreso. Aquí tenemos donde meter a la gente. Entonces se quedan asambleas una y otra vez. Entonces la primera de esas asambleas, de las más famosas, no sé si haya habido una en el año 10, en el año 11, no lo sé, no soy experto, pero la más famosa es la de octubre del año 13, en la que a Bolívar lo nombran libertador. Se intenta resolver el año 13 un problema institucional extremadamente complicado, que era la llegada de Simón Bolívar a la cabeza de un ejército neogranadino para reinstituir la república sobre la base de que los pactos de la capitulación con Miranda no habían sido cumplidos. Entonces, que era írrito lo que había ocurrido, hay que restituir la república, y Bolívar no encuentra con quién restituirla. No sé si buscó demasiado. Y dice, ¿qué hago? Le dijeron a Bolívar algo que seguramente no lo molestó. Gobierne usted y después vemos. Entonces esto se decide acá en San Francisco. Pero es una Caracas que tiene enormes problemas.
Es una de las cosas buenas que tiene el adobe. El adobe tiene dos cosas extraordinarias. La primera es fresco en Venezuela. Usted va para Puerto Ordaz o va para Maracaibo el día de hoy. Esa arquitectura que se hizo en la década de los 60 se pudo hacer por el aire acondicionado. Quien no tiene aire acondicionado tiene que hacer como nuestras casas de adobe, 1 metro, unas cuevas que hacían. Paredes de 1 metro de ancho o más, y es fresco. Es malo porque hay chipos y qué sé yo, pues eso no se ve en aquel momento. Y la otra cosa que es muy buena es que en los terremotos el adobe se mece. Entonces eso lo escribe incluso Uslar Pietri, un texto del año 67. Mientras las edificaciones buenas se vinieron abajo, ya no más, aquí tenemos buenas edificaciones el día de hoy, el adobe se mece por el terremoto. Y por alguna razón, esta también en el año 13 tenía otra característica, no solamente el espacio, sino que además no se había caído. Esta Caracas, la que lleva Bolívar, es una Caracas que está destruida y que va a seguir destruida por 60 años, en buena medida. Según algunos testimonios, se mueren 10.000 personas en el terremoto del año 12. Yo tengo dificultad para creer eso porque ya 30.000 personas en Caracas. Claro, hay una razón buena para uno pensar que se pueden haber muerto tantos, porque era una Caracas católica, todo el mundo iba a misa, el terremoto ocurrió el Jueves Santo y se les cayeron las iglesias encima. Entonces, claro, eso de alguna forma puede explicar la cantidad de muertos. Pero no sé si exactamente esa cifra de las 10.000 personas es como una convención. Yo he buscado varias fuentes y arrojan esto. No sé exactamente dónde la sacaron. Lo que sí es claro es que el terremoto no solamente ocurre el 26 de marzo, que son 2 terremotos el 26 de marzo, sino que a lo largo de todo el año 12 sigue habiendo temblores. Se lo oí una vez en una conferencia ¿cómo se llama? Carlos Federico Duarte, cuando encuentra que la Catedral de Caracas hace unas reformas para una parte que se cayó en un terremoto que fue en octubre. Es decir, siguieron habiendo temblores y en todo caso esto genera un problema importante porque es una ciudad que está destruida por el terremoto y que está destruida por la guerra. Hay escasez de comida, hay escasez de numerario, eso no se ha resuelto. Lo del Tepeso Miranda, hay un problema importante en la ciudad, es probable que parte de esas 10.000 personas menos que se ven sean también porque se hayan ido. Gran parte de la ciudad está en ruinas y algunas se mantendrán hasta la década de años 70. Los damnificados comienzan, claro, uno de los resultados de esto es que comienza a construirse, comienza a crecer la ciudad hacia otras partes, como por ejemplo Ñaraulí, que es la San José, que me explicarán después el padre, la iglesia ahora, San José ahora se llama San José Ñaraulí, rescataron el nombre casi 200 años después. Bueno, llega Bolívar con un ejército neogranadino para establecer la república, no puede hacerlo y opta por gobernar de hecho. Este es un problema porque Bolívar no tiene un derecho en sí mismo para gobernar. Bolívar en el interín se ha nacionalizado neogranadino, el ejército no es un ejército de la república. Entonces, bueno, Bolívar dice, bueno, vamos a ver, le pide a Ustaris, no va a echar todo el cuento, le pide a Ustaris, le pide a Peña que le escriba cómo puede resolver el asunto, y aquí en San Francisco se organiza un gobierno provisional mientras se reúne el Congreso. Y ahí a Bolívar se le ocurre algo, o viene con algo que se le ha ocurrido de la gente de Cartagena. Congreso, dice Bolívar, que va a hacer de Venezuela y Nueva Granada juntos. Bueno, eso lo dice Ustaris. Pero ahí viene la idea de lo que pues, va a hacer Colombia. La guerra no se acaba, con lo que comienza el periodo de la guerra-muerte, comienza el periodo del alzamiento de los llanos de José Tomás Boves. Para enero del año 14 ya está avanzando Boves, ya no sé si en enero del año 14 ya estuvo en Villa de Cura, hizo la masacre de Villa de Cura, y hizo la masacre de San Juan de los Morros. Están asustados por lo que Boves puede representar aquí pues, llegando a Caracas. Ya hay el gran temor de las grandes matanzas de blancos, es la guerra racial. Y en San Francisco, Bolívar, en medio de la desesperación, convoca a otra asamblea. Y esa asamblea le da poderes dictatoriales a Bolívar en enero del año 14, que es como Bolívar va a gobernar de enero a junio del año 14. Bueno, no voy a insistir demasiado más. Aquí vemos 3 imágenes de personajes que le toca lidiar con aquello. Monsieur Coliprat, que queda en el medio de aquel zaperoco y es uno de los pocos hombres a los cuales respeta todo el mundo. Una sociedad que se quiere matar, Coliprat. Él es más bien realista, yo estoy convencido de que él era realista, pero él a todo lo que era su grey, indistintamente trataba de entenderse con todos.
poseía Miranda, dice dos dictaduras, la dictadura de Miranda, Monteverde, la dictadura de Monteverde, y después Bolívar en medio de un desastre institucional, una situación de calamidad que se manifiesta con esta imagen de la iglesia de la Merced, aquí arriba, en la esquina de Salas, que todavía en la década de 1870 estaba así. O sea, que 60 años después eso siguiera así, demuestra un poco lo que sufre aquella Caracas. La Caracas del año 30, el famoso grabado de Thomas, de Joseph Thomas, y yo me imagino que ese grabado lo hizo para... Y va a haber varios grabados más así de Caracas. Eso se vendía y la gente lo guindaba. Ese fue creo que le mandaron a Andrés Bello. Entonces, esta es la Caracas. Vemos que en el año 30 no es una Caracas que ha cambiado demasiado su panorama. Tiene más o menos la misma cantidad de gente que en 1810, unas 30.000 personas, lo cual explica, me acuerdo que eso fue un trabajo que tuve que hacer estudiando una vez con unas fórmulas de demografía y tal y qué sé yo, se explica un estancamiento que se explica por dos razones. Hay una gran cantidad de gente que se va de Caracas y una gran cantidad de gente que se muere con la guerra. Recuerden que en el año 14 hay dos momentos grandes de migración. La inmigración a Oriente, el año 14, no se van los frailes, se van los frailes republicanos. Juan Antonio de Navarrete se muere en la inmigración a Oriente. Se calcula que el 20% de la población de Caracas huye de Boves en junio del año 14. Caracas es una ciudad, cuando llega Morillo, todas las descripciones son llena de casas abandonadas, casas enmontadas, casas que no valen nada, la gente no haya qué hacer a quién vender las casas. Eso es una Caracas que está en muy malas condiciones. La gente rifaba las casas, a ver si podían sacarle algo de plata a las casas. Morillo va a prohibir aquello. Y luego viene la segunda, luego Caracas se medio estabiliza con una población fundamentalmente realista, y después de Carabobo viene la segunda gran migración, sobre todo el año 23, cuando se hace la expulsión de los realistas y la expulsión de los españoles, ¿no? Y se pueden llevarse su dinero, pero decir que te puedes llevar tu dinero en una época en la que los recursos eran la tierra, era bastante, bueno, no puedo hacer una transferencia. Ok, puedes venderla en 15 días. Entonces, claro, eso fue una gran transferencia de propiedad. La gente lo que hacía normalmente es que agarraba un sobrino venezolano, entonces él se lo vendía a un sobrino, se lo vendía a un primo, vendía algo así para mantener la cuestión, pero se va un montón de gente. Entonces una Caracas que tiene 20 años después tanta gente como el año 30, pero mucha más gente que la que tenía en 1816-17. Muchos comienzan a regresar, porque se van algunos y regresan otros. La ciudad continúa en ruinas, muchas casas abandonadas, como le acabo de decir. Caracas ha dejado de ser por un tiempo, y eso fue un golpe muy duro para los caraqueños, capital de una capitanía general y capital de una república, para ser capital de un departamento dentro de la Gran Colombia. Cosa que Caracas lo va a resentir muchísimo, y Caracas siempre se va a oponer a la Unión Colombiana y va a liderar la rebelión separatista del año 25-26. Sistemáticamente Caracas se opone, el Cabildo de Caracas, el Ayuntamiento de Caracas, o sea, Carabobo no fue recibido con tanta alegría. Pues cuando Bolívar llega, dice, señores, ha ganado la República, ustedes van a formar parte de la República de Colombia, la República de Venezuela no existe, y ustedes vamos a ver qué vamos a hacer ciudadano capital. El Ayuntamiento de Caracas tiene que jurar la Constitución, y el Ayuntamiento caraqueño inventó algo que creo que es uno de los grandes aportes caraqueños a la historia de la jurisprudencia mundial, que es jurar con salvedad, con reserva. O juras o no juras. Yo le digo un poco a los alumnos, eso es como jurar en el altar, bueno, padre, yo prometo serle fiel a ella siempre y cuando no aparezca nada mejor. Padre Argenis diría, un momento, para la misa, pues, un momento. Entonces, esto ocurre en Caracas. Bueno, es una situación constante, y entonces San Francisco vuelve a ser escenario de un hecho trascendental, muy, muy importante. Desesperado, Bolívar le permite a finales del año 29, que en noviembre de 29, que se organicen asambleas para que Venezuela decida. Él entiende que ya lo de Venezuela está perdido, que tiene que separarse. Y Páez convoca asambleas que maneja bastante bien. Y en Caracas se convocan muchas asambleas, todas para que decidan, para que recomienden qué es lo que se vaya a hacer. Y no sé, también que estas asambleas, porque comienzan en varios pueblos de Venezuela, y finalmente la de San Francisco, en noviembre del año 29, es la gran asamblea.
se vuelve a reunir una asamblea y se decide en la Asamblea de San Francisco separarnos de la Gran Colombia. De tal manera que el nacimiento de la República de Venezuela, con continuidad histórica que tenemos el día de hoy, se hizo también en este espacio. Es una asamblea que Caracas va a ser la capital, pero tiene un problema Caracas entonces, que Valencia también quiere ser capital. Pero eso hablaremos después. Bueno, nos separamos de Colombia, arranca la vida republicana, y yo creo que ya tengo que ir terminando, faltarán unos 10 minutos, me imagino, algo así. Sí. Ajá. Con la Caracas, el gran hecho que todos conocemos de San Francisco, la Caracas 1848. Aquí tenemos el 24 de enero del 48, como dijo Guzmán Blanco, el golpe del pueblo contra la oligarquía. Esta es un cuadro que hizo un hombre que lo conocen como el Capitán Seymour. Él viene aquí a Caracas, a La Guaira, sube a Caracas y pintó varios muy poco conocidos. Ustedes, la colección Phelps, no es tan conocido como otros, pero Patricia Phelps los consiguió hace poco. Y entonces hay unas pinturas de La Guaira y acuarelas. Entonces, entonces esto es Caracas. Cuando ocurrió el 24 de enero, esto es Caracas. Es una ciudad colonial. Esto ven que es la Plaza Mayor. Me extraña mucho que de ese lado no se vean, porque todavía están los arcos de Ricardos. Es la Plaza del Mercado. Entonces, bueno, Venezuela, entre el año 30 y el año 48, inclusive el año 58, tiene para los estándares latinoamericanos uno de los momentos de mayor estabilidad, uno de los países son más estables, libres de toda la región. Esto no significa que no hubo rebeliones o que no hubo cosas como el gobierno de Monagas o que no hubo problemas importantes, pero cuando tú lo comparas con la rebelión, con el resto de la región, es notablemente estable. Si uno compara con México, si compara con Argentina, bueno, Rosas logra una estabilidad al final, pero a un costo institucional que en Venezuela no había. Aquí no había nada, por muy caudillo que fuera Páez, por mucha broma que podía echar Mariño, aquí no había nada como la mazurca, por poner un ejemplo. En Colombia tal vez hay una estabilidad similar en los primeros años colombianos, sin embargo, en la Nueva Granada hay algunas guerras civiles. Son 18 años muy notablemente estables comparados con la región. Hay libertad, hay crecimiento económico. No quiero con esto colocar esa idea de edad dorada que se le da a la oligarquía conservadora, que le dieron algunos historiadores del siglo XIX. Esto tenía muchísimos problemas, no era perfecto, pasaron muchas cosas, pero para lo que era la región, Venezuela era algo excepcional. Como una vez me dijo un historiador norteamericano que decidió estudiar Venezuela, y dice, ¿por qué escogiste Venezuela? Le dije yo, bueno, que nadie la escogió en el seminario, porque era muy aburrido. Entonces, entre el año 30, o sea, comparado con Santa Ana, comparado con lo que pasa en México, esto era muy aburrido, comparado con Rosas, comparado inclusive con, bueno, el Chile de Portales, sí, se puede comparar. No obstante, hay tensiones importantes para el año 40, la crisis del café, no voy a entrar en esos detalles porque va a ser mucho tiempo, las tensiones sociorraciales que se mantienen de la colonia. Hay un grupo que está gobernando desde los días gran colombianos y siguen gobernando, ya tienen el poder por lo menos 25, 26 años. Hay otra gente que quiere entrar a gobernar. Hay tensiones, las elecciones del año 46 devienen en una guerra civil, devienen de pequeña, que muy rápidamente sofocada, devienen en el detenimiento del principal líder de la oposición, que es Antonio Leocadio Guzmán, el señor que con grandes chivas allí presente, y en la elección de un candidato que se esperaba fuese acorde para que está en el poder, para Páez, que es Monagas, que aparece al lado del periódico El Venezolano. El señor Calvo, que está al principio, es Santos Michelena. Monagas, es un grabado de la época, El Venezolano, Antonio Leocadio Guzmán, los otros dos son Fermín Toro y Juan Vicente González. Monagas llega al poder por estas circunstancias muy particulares de las elecciones del 46, donde está preso y condenado a muerte, o rumbo a ser condenado a muerte, el principal candidato de oposición, pero estoy diciendo que no todo era miel sobre hojuelas. Monagas decide voltearse y comenzar a gobernar con la gente de la oposición, acercarse a ellos para quitarse la totalidad de Páez,
y el Congreso, que se reúne aquí en San Francisco, porque se reúnen los congresos en San Francisco, siguen reuniéndose acá, decide hacerle una suerte de impeachment a Monagas por haberse acercado a los liberales. De tal manera que en ese golpe, el 24 de enero, tal vez los primeros golpistas fueron los mismos conservadores, porque hacerle al presidente de la República, destituirlo, por eso era muy endeble. Monagas, si le juegan duro, él también juega duro, hace una movilización popular, para decirlo de forma muy sencilla, y ocurre el asalto al Congreso, que es el famoso 24 de enero del 48, que tiene un golpe que mata la institucionalidad venezolana, que golpea al Congreso mucho, porque asalta el Congreso, matan a algunos, a Santos Michelena, le pegan un tiro en ese momento, el Congreso queda casi disuelto, Monagas lo vuelve a convocar, y después que lo vuelve a convocar, el Congreso lo aprueba. Entonces se puede dar cuenta, ahí el 24 de enero del año 48, fue una tormenta perfecta en la que todo lo que podía salir mal para la institucionalidad salió mal. Y el resultado va a ser un hombre con un Congreso muy, muy dócil y un inicio de un personalismo que se va a mantener por mucho tiempo. San Francisco es escenario, porque aquí es este espacio político. Se dan cuenta que hechos políticos trascendentales, nombramiento de Bolívar Libertador, la separación de la Gran Colombia y el 24 de enero del 48, ocurren en estos espacios. Aquí hay algunas imágenes de Caracas, no quería dejar de poner para decir, bueno, ¿cómo era aquella Caracas? Camil Pizarro, tenemos algunas imágenes, los venezolanos no pintan a Caracas en aquel momento. Me gustaría saber si hay algún pintor venezolano que ha pintado la ciudad. Tal vez decía Jorge Luis Borges que la prueba definitiva de que las 1001 noches las escribieron los árabes es que no aparece ni un solo camello. Porque si un occidental hubiese escrito las 1001 noches, lo primero que ha dicho, entonces el dromedario sobre el que iba el árabe, el hombre con la cimitarra, y se iba a ir por allí. Entonces con mucho folclorismo. Claro, uno no va a poner esto como un asunto porque es de todos los días. Los que vienen para acá pintan la ciudad. Yo no sé, me dirán ustedes que están en la escuela de arte, mira, Janet, a mí me parece que los caraqueños comenzamos a pintar Caracas en la década de los 40 con la escuela de Caracas. Antes de esto no nos interesa. En la década de los 20 con la escuela de Caracas. Entonces, antes de eso no nos interesa. A mí me llama la atención que Camil Pizarro haya pintado Caracas, y bendito sea que haya pintado Caracas, porque primero es un pintor de primera nivel mundial que pinta Caracas. Y deja unos testimonios extraordinarios como este de la cocina o esta gente bailando. Pero me llama la atención, pues para Camil Pizarro, él es de San Tomás. Él es judío sefardí de San Tomás. Y un hombre que se crió en San Tomás, esto no debería llamarle tanto la atención, porque en San Tomás también es tropical, también hay negros, también hay baile de tambor. Pero bueno, él no tiene la mirada de Humboldt o la mirada de Goering. Él es la mirada de un hombre del Caribe. Sin embargo, dijo unos cuadros bellísimos de Caracas y además podemos decir a quien quiera oírnos, un momento, Caracas fue pintada por Camil Pizarro. Mejora esa apuesta. Entonces, bueno, la Caracas de 1856. ¿Por qué me vine al año 56? Porque el año 56 este espacio deja de ser un espacio político para pasarse a un espacio académico. Aunque por otro lado lo académico siempre es muy político y precisamente por académico esto va a ser escenario de otras cosas políticas tan trascendentales como la generación del 28 o el 14 de febrero del 36. Realmente tú dejas de ser político. ¡Oh! Cuidado, aquí producto en parte de la Lucila Luciani de Pérez Díaz, académico de la historia, fue el gran congreso de mujeres que obligó al presidente Medina a que se le dé el derecho al voto a la mujer en estos espacios. O sea que si seguimos, que sería en mayo, pues pasa que pues, no ocurra lo que ocurre y el voto viene después, pero se reúnen en estos espacios. Entonces, ¿qué tenemos? Pero en todo caso, deja de ser el lugar para las grandes asambleas y comienza a ser un lugar académico. Tenemos este retrato, grabado de Lessman, y luego la fotografía al lado desde el momento del cual están haciendo la remodelación de este espacio para la UCB, para la universidad. Ahí vemos una buena foto de cómo estaba la iglesia en ese momento, y lo que está al lado es el caserón, caserón en el que estamos metidos, sin la fachada neogótica que se inventa Guzmán Blanco. Una foto bellísima, la conseguí en internet, y no sé exactamente, no lo colocan, lo cual muchachos no hagan eso en su casa, hay que buscar la foto, eso que yo hice no se debe hacer, pero bueno. Entonces, bueno,
Ocurre esto, lo que vemos abajo es el único grabado que hay de la vieja sede de la universidad, de Gradillas a Sociedad. Esa es la vieja sede. En el año 56 hay una reforma importante de la UCB. La Universidad de Caracas es reformada por la ley colombiana en 1826 que crea 3 universidades centrales. La Universidad Central de Ecuador, que se sigue llamando así, la Universidad Central de Nueva Granada, que la cerraron en la Nueva Granada y después la reabrieron como Universidad Nacional, y la Universidad Central de Venezuela. La idea era unificar las 3 universidades, lo cual fue un problema. Yo estoy dirigiendo una tesis de un alumno colombiano ahorita, si uno quiere ver cómo la Gran Colombia fue un problema, hay que ver las 3, cada universidad quería hacer lo que le diera la gana. Los académicos tendemos a ser así. Entonces, bueno, la Universidad Central está funcionando allí más o menos en el espacio en el que venía funcionando la Real y Pontificia Universidad. En la reforma que se hace el año 56, que se hace una reforma a los estudios que va dejando mucho de los estudios de educación de la época colonial, no hay ingeniería, medicina, el seminario, teología, funciona de manera aparte. Ustedes quieren ver cómo funcionaba, exactamente cómo funciona teología y la católica el día de hoy, pero o sea, no le da los títulos, pero están por su parte. Medicina, jurisprudencia, derecho. Todos cuando llegaban a un momento determinado podían pedir el título de licenciados en filosofía. Se elimina el bachillerato de filosofía como algo común. Bueno, hay un bachillerato para licenciatura, la pide la gente por un examen, no la estudia y después va a los títulos doctorales. Se cambia el esquema. Ingeniería no existe allí porque ingeniería se estudia en la Academia de Matemáticas. Es Guzmán Blanco que se trae ingeniería para acá. Entonces, bueno, dentro de esas reformas, Monagas, que está reformando las cosas, viene de liberar a los esclavos, él está buscando la reelección también, y la gente está un poco harto de Monagas, se ha peleado con todo el mundo, y nos hace esta reforma que entonces no llega mucho, no la puede implementar, y dentro de esa reforma se trae para acá, donde ya funcionaba en este espacio, partes de ya la UCB daba clases aquí, había algunas aulas que daban clases, porque tiene un edificio grandote, donde para los estándares caraqueños se podían meter muchas cosas, como el convento de San Jacinto, que tenía cárcel, que tenía tribunales, tenía parte de una escuela. Entonces, aquí ya están funcionando algunas cosas y deciden traer la universidad para acá. Bueno, aquí tenemos, esta es de un danés, también de San Tomás, debe haber venido, Maybelline, sí, que pinta Caracas. Esto es justamente el año 56. Justico. Y aquí vemos esta exposición al Congreso Nacional, me llama la atención por las alegorías a Venezuela del momento. Bueno, entonces termino ya, porque ya está bueno. No quieren que termine, sí tengo que terminar. Entonces, que es la creación de esto, el año 75, la reforma de esto como universidad por Guzmán Blanco. ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué puse esto? Porque los títulos de la UCB, esto es tan icónico, se va a asociar de tal manera a la UCB, que la UCB sigue dando sus títulos con esta imagen que buena parte de los egresados UCBistas no tienen idea qué significa. O sea, la gente, estos títulos los ha visto la gente, ¿quién? Un consultorio médico, están ahí. Y usted le pregunta, ¿qué es eso? Los más versados dirán la VGC de la universidad. Otros simplemente no lo saben. Y otros no se lo preguntarán, ¿no? Pero lo importante de esto es vean cómo esto impactó, que sigue siendo un icono de la UCB. Y hay que ver porque la UCB está actualmente en una ciudad universitaria que es patrimonio de la humanidad. O sea, hay que dar la cara a que tú tengas algo como el aula magna y tú pongas lo que llamaban los viejos el caserón de San Francisco como tu icono. Claro, es un guiño para la historia que me gusta y que aplaudo, ¿no? Pero hay que ver la cara de lo que eso significa. Que a ninguno se le haya ocurrido nunca es importante. Bueno, nada, ¿qué tenemos? Y ya para cerrar, entre 1870, o sea, entre el año 58 y el año 70, el Estado venezolano colapsa, básicamente. Manuel Caballero le llamaba las guerras federales. No es que hubo muchas revoluciones, si uno se pone a ver bien, era una sola guerra civil con algunos paréntesis de paz. Eso realmente fue lo que vivió Venezuela. Terrible, situación terrible. O sea, yo pongo siempre 2 ejemplos en clase con esto. La independencia del Zulia, en 1869, que hubo que recuperar el Zulia a plomo,
y la independencia de Portuguesa con respecto a Barquisimeto, que fue una guerra entre dos estados que hubo que meterse el Estado central por las milicias de cambio de Estado. Cuando uno ve que todavía el día de hoy, el día de Portuguesa, el día de independencia con Barquisimeto, queda algo de esto. Pero la guerra entre Barquisimeto y Portuguesa y Barquisimeto es el extremo de lo lejos que llegó la anarquía en ese momento. En el año 70 se acaba esto con Guzmán Blanco, comienza a organizar el país. Y por 70 años Venezuela va a vivir bajo gobiernos autoritarios. Hay que delacar esto, 70 años. Porque es Guzmán Blanco, después Joaquín Crespo, Cipriano Castro y Gómez. En la mitad uno que otro presidente civil, pero 4 años. Porque los presidentes de Gómez, eso eran. Entonces, son 70 años en los cuales, sin embargo, Venezuela logra 2 o 3 cosas. Logra consolidarse como país, logra estabilizarse, y aunque parezca increíble, a pesar de la enorme crisis entre 1892 y 1903, es un país más bien estable, y que a partir de esos 70 años, los últimos 30 de esos años, inclusive con prosperidad, para los estándares venezolanos. Ahora, ¿a qué costo? Sin libertad, sin libertad. En medio de esto hay una idea de modernizar. Bueno, ¿para qué se hace esto? ¿Cuál es la justificación de esto? Modernizar al país. Y viene la gran reforma de modernización de la UCB que echa a andar Guzmán Blanco. Guzmán Blanco controla la UCB, se nombra a sí mismo rector de la UCB. O sea, ha tenido rectores importantes, pero como Guzmán Blanco, ninguno. Cualquier rector que quiera, pero no tiene a Guzmán Blanco ahí. Claro, pero tuvo la fineza de no meterse en la administración inmediata, sino que puso un cerebro que era Adolfo Ernst a administrar la universidad, que empujó una universidad de estilo muy napoleónico, el modelo, a pesar de que es un alemán, no pone el modelo humboldtiano, sino el modelo napoleónico, lo cual me hace pensar que él era un alemán muy venezolanizado, o sea, que el espíritu venezolano en todo era el espíritu francés. Y dentro de esa universidad napoleónica había que reformar el espacio de la universidad. Entonces, agarran aquel caserón que ustedes ven allá y unen todo esto con una fachada neogótica. Westminster está así, el Parlamento de Budapest está de moda, no está haciendo nada, es una fachada que a mucha gente le da un poquito de risa, porque no más que la fachada, era con yesos, el que había visto lo otro, pero para los estándares caraqueños era una cosa impresionante. Y en la otra parte de allá, le une lo que va a ser el Museo Nacional, y le crea un espacio por un museo. Y trae el laboratorio, está el señor, y claro, y pone su estatua enfrente, ¿no? Guzmán pone su estatua, que es el saludante. Vemos acá a Guzmán más o menos en el año 70, cuando está haciendo aquello. Vemos a Adolfo Ernst, que está organizando esta universidad. Y vemos acá el Boulevard Guzmán Blanco, pero ya cuando se ha tumbado la estatua. Bueno, cuando terminamos el siglo XIX, como se dan cuenta, la historia venezolana del siglo XIX en buena medida puede ser contada desde estos espacios en diálogo con la historia caraqueña. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Straca por su ponencia, por ponernos en sintonía con el siglo XIX, sus cambios y transformaciones no solamente en arquitectura, sino también en los procesos políticos y sociales. Vamos a continuar ahora con nuestra cuarta y última ponencia de esta jornada, a cargo del connotado humanista, historiador, sociólogo y teólogo vasco-venezolano, el reverendo padre doctor Luis Ugalde, quien nos ofrecerá su perspectiva sobre los jesuitas en Venezuela, su llegada y labor en el Templo de San Francisco. Los jesuitas siempre hemos tenido contacto con la iglesia de San Francisco. En el terremoto de 1766, antes de nuestra expulsión por Carlos III, el que fue encargado por el gobernador de Caracas en ese momento para inspeccionar los edificios conventuales fue un jesuita que estaba construyendo el colegio mayor por allá por la esquina de jesuitas en aquellos años. Destacado
quien es el doctor y padre Luis Ugalde. Es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Teología en la Facultad de Filosofía y Teología San George en Frankfurt y Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Historia, Economía y y Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Historia Económica y Social de Venezuela de la Universidad Santa María, doctor honoris causa de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, de la Universidad de los Andes y la ITESO y Sistema Mexicano de las Universidades Jesuitas. Actualmente coordinador de la Educación Provincia de Venezuela, asesor del Centro de Reflexiones y Planificación Educativa CERPE, rector de la UCA desde el 1990 hasta el 2010, individuo de número de la Academia Venezolana de las Ciencias Políticas y Sociales y de la Historia, premio de Derechos Humanos de la Fraternidad Hebrea en el 2012, Premio Ana Arendt por la Paz y la Tolerancia, Venezuela 2013. Es individuo número de la Academia Nacional de la Historia, ocupando el sillón letra C. Hay que recordar que hay miembros números que algunas academias los reconocen con letras y otros con números. En el caso del padre Ugalde es una letra ese sillón que ocupa. Bienvenido, le brindamos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso al padre Ugalde. Bueno, buenos días. Ustedes ya han cumplido más allá de la tolerancia en el tiempo, sentados tanto tiempo. Espero no ser especialmente torturador. Trataré de no alargarme más de lo señalado, lo cual me obliga a hacer algo que no me gusta, que es leer por lo menos en parte. Porque si no, los viejos nos da por echar cuentos y entonces uno se alarga. Me pidieron que hable de los jesuitas en Venezuela. Aquí hay mucha gente que no tiene por qué saber quiénes son los jesuitas. Dos brochazos. Es una orden religiosa fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, que fue expulsado de España y de todos sus territorios en 1767, cuando éramos colonia. Fue expulsado de Portugal, fue expulsado de Francia, así serían de malos, y lograron todas esas monarquías que el Papa los suprimiera. Ven que fue una orden religiosa que fue suprimida por el Papa y después dos papas más lejos fue restablecida. Eso para que tengan un brochazo. Y en el siglo XIX venezolano no hay ningún jesuita en Venezuela. Mucha gente dice fueron expulsados por Guzmán Blanco. Probablemente le hubiera gustado, pero no los pudo expulsar porque ya los había expulsado el rey de España. De manera que no se dio el gusto de expulsarlos. En el siglo XIX, por tanto, no hubo jesuitas en Venezuela, pero el fantasma de los jesuitas es omnipresente. Los malos eran los jesuitas, había que evitar que entraran, y eso no aquí, sino en Francia, en España, en todas partes. Habían sido expulsados de España y de sus colonias, como he dicho, por el rey Carlos III en 1767, y no regresaron a Venezuela en siglo y medio. Es el último país latinoamericano donde regresaron en 1916. Y regresaron con cuentagotas para el seminario donde se forman los sacerdotes. Porque alguien dijo, aquí mientras no vengan, los jesuitas tenían muchos seminarios en el mundo, y dice, mientras no vengan los jesuitas, esto no va a echar para adelante. El hecho es que los trajeron dos, con cuentagotas, y dice que Guzmán dio el permiso, Gómez, dijo que vengan pero que no hagan ruido, cosa que es bastante difícil.
José Tadeo Monagas nunca vio un jesuita, pero prohibió a los jesuitas de ambos sexos. Alguien le dijo que había monjas, que no hay, nunca ha habido, pero hizo el decreto, es un decreto brevísimo, estos tan malos no van a entrar aquí, punto. A finales del siglo, Nicomedes Zuluaga, que era, entonces los mayores anticlericales no era la izquierda, sino eran los liberales. Los liberales venezolanos en general eran anticlericales, y uno de ellos era Nicomedes Zuluaga, que tiene un folleto chiquitito que se llama Los Jesuitas. Ahí están todos los males del mundo, están comprimidos en ese folleto, pero no hubo jesuitas. Como les digo, la orden fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola y tuvo una expansión mundial muy fuerte en los campos de la espiritualidad, la educación y las misiones entre los no cristianos. Por ejemplo, a Venezuela no entraron por Caracas, entraron de Bogotá por los ríos del sur, y cualquier venezolano con un mínimo de cultura tiene que leer El Orinoco Ilustrado. El Orinoco, imagínense dónde queda, porque por allá entraron los jesuitas. Y el ensayo ese es de el padre Gumilla, El Orinoco Ilustrado, y hay otro italiano que escribe ensayo que él vivió ahí y le tocó la expulsión de Carlos III. Como les dije, no solamente los expulsaron de estos países, sino presionaron y el Papa suprimió la Compañía de Jesús y otro Papa lo restaura en 1814. Si comparamos la actividad jesuita durante la colonia, en Caracas y en ciudades como Lima, México, Bogotá, o Río de Janeiro y Sao Paulo, la de Caracas es muy modesta. Usted va a cualquier ciudad de estas que he mencionado y está la iglesia y la Compañía de Jesús junto con la catedral. En Venezuela, como les digo, llegaron muy tardíamente y no llegaron por Caracas. El colegio en la época colonial fue el colegio de Mérida, creado desde Bogotá en 1628, de manera que en Caracas no hubo colegio. Estaban en proyecto cuando les agarró la expulsión. Tanto en Caracas como en Maracaibo estaban prácticamente fundándose, hubiera terminado pues en un colegio, etc. Entonces, los escritos de ellos pues nos hablan del río Guaviare y la población que hay ahí, el Meta, el Orinoco, de ahí el Orinoco Ilustrado, y eso está pues en los actuales Puerto Ayacucho y Caicara del Orinoco, etc. O sea que es otro mundo, digamos, ¿no? Al ser expulsados de Venezuela, estos pocos jesuitas que salieron, los sacaron del Orinoco, y otros de Mérida y algunos de Pamplona, en la actual Colombia, los pusieron presos, los llevaron a Maracaibo y estuvieron meses aquí en La Guaira, y de ahí los expulsaron de aquí, de España, y después vino la supresión de la Compañía de Jesús. Es interesante que al ser expulsados, llevaron al mundo el conocimiento sorprendente de la geografía y del mundo de Venezuela. Hoy día usted tiene que leer El Orinoco Ilustrado
tiene que leer a Gili. Es el conocimiento que hemos heredado de la época colonial. Son libros básicos y eso lo dieron a conocer para asombro del mundo al llegar a Europa expulsados. Como les dije, luego de la expulsión no regresaron a Venezuela los jesuitas hasta 1916, siglo y medio, o sea, fue una presencia relativamente precaria en la época colonial y después siglo y medio de ausencia total. Un paréntesis, en este momento, para los que no saben, jesuitas son, por ejemplo, los fundadores de Fe y Alegría. Jesuitas son los de la Universidad Católica o de colegios como el Colegio San Ignacio o el Jesús Obrero en Catia, para que se hagan una idea. El antijesuitismo tenía pues una enorme fuerza y es llamativo que Juan Germán Rocio, que es uno de los grandes próceres, yo creo que el prócer civil más importante de nuestra independencia, tiene un enfoque, a mi modo de ver, muy correcto. Él dice en su libro que escribió en la cárcel en Cádiz, El triunfo y la libertad sobre el despotismo, dice, la verdadera razón por la cual expulsaron a los jesuitas es porque defendían la justa rebelión de los pueblos. Cuando un gobernante se convierte en tirano, es justa la rebelión. Esa es la tesis de Juan Germán Rocio, siguiendo la tradición católica. Entonces, esto es importante, que Juan Germán Rocio tenía una idea, desde mi punto de vista, correcta. Y Francisco de Miranda conoció ex jesuitas, porque en ese momento estaban extinguidos, pero seguían de curas, y tenía una lista de 100 y pico ex jesuitas, es decir, cuando liberemos a América, lo primero que hay que hacer es la revolución educativa. Y tenía toda esa lista, yo me los voy a llevar porque son buenos educadores. Por supuesto, eso no se dio, pero esa es la idea que él tenía. Después, en el siglo XIX, es notable que la fe católica del pueblo, esa perduró, pero oficialmente la Iglesia como institución fue perseguida. A mediados del siglo XIX, Guzmán Blanco expulsó a los 3 jesuitas, a los 3 obispos que había en el país. Imagínense que expulsan a todos los obispos. El escándalo que sería, pues él lo hizo. Prohibió todas las congregaciones religiosas, masculinas y femeninas. ¿Verdad que los eliminó? Luego, con Rojas Paul, a partir de 1888, se fue abriendo otra vez y empezaron a llegar con cuentagotas algunas congregaciones, por ejemplo los salesianos y otros, y se crearon también congregaciones femeninas nativas. Por ejemplo, las hermanas de San José de Tarbes, las hermanas de Caridad de Santa Ana, y todas estas congregaciones eran admitidas no para la educación, como conocemos a las de Tarbes, por ejemplo, sino para atender los centros de salud. Decían, ¿y quién va a administrar esto pulcramente, que no robe y que lo lleven bien? Hay que traer unas monjas. Y fueron a Francia
y trajeron a San José de Tarbes, que las conocemos como educadoras, pero vinieron a regentar el Hospital Vargas recién fundado. Y así las de Santa Ana también vinieron, las trajeron. ¿Quién va a cuidar leprosos? Nadie. Trajeron monjas de España a la isla de Providencia a cuidar leprosos. Ese es el restablecimiento, digamos, del hilo de las congregaciones religiosas. Como les dije, años después, Gómez dio permiso para que entraran 2 jesuitas que le pidieron para regentar el seminario, los centros de formación de los curas. Y les aconsejaron que cuando entraran, pues dijeran: yo vengo como agricultor, yo vengo como médico, que alegaran diversos oficios, pero que no dijeran que eran curas. Y si les identificaban como curas, dijeran: sí, somos curas, pero que no dijeran que somos jesuitas. De manera que este señor, por eso no dice que es jesuita, pero conózcanlo, es jesuita. Luego de entrado con esa restricción solamente para el seminario, pocos años después, incluso algunos ministros dijeron: y si ellos son educadores, ¿por qué van a venir solo para educar curas? Queremos que eduquen a nuestras familias. Y entonces consiguen el permiso. El año 1923 se abre el Colegio San Ignacio, aquí donde es esquina de jesuitas. Esa autorización de Gómez fue precedida de discusiones y enfrentamientos en el propio gabinete. Dice que incluso Gómez permitía, para oír argumentos a favor y en contra. El hecho es que autorizó con ese consejo de que vengan, pero que no hagan ruido. Y a poco tiempo, algunos ministros pusieron a sus propios hijos en el Colegio San Ignacio y otros mantuvieron su posición contraria. Con el Colegio San Ignacio se hacía más abierta y pública la labor de los jesuitas en la sociedad venezolana, y los mitos iban dando paso a realidades. El mito era que estos son muy malos, pero después había realidades. Bueno, vamos a ver si son tan malos o no, de acuerdo a las realidades. Y en ese sentido, la realidad de la presencia y servicio jesuitas no provocó, que sepa yo, ninguna protesta, es decir, hay que expulsarlos, mira lo malos que son. Sino el mito es el que provocó todo eso. En Venezuela no hubo movimientos de ese tipo. Como hemos dicho, se abrió el seminario, después el Colegio San Ignacio, y de ahí iban a Catia, al Lídice, al cementerio, a ayudar en todas esas, de manera que las parroquias que hay ahí en este momento fueron iniciadas por estos padres que los fines de semana iban a colaborar allá. Tú me recuerdas la hora. Jesuitas y educación en Venezuela. Había un capitulito. Se expandió la educación del Colegio San Ignacio, que empezó con 126 alumnos, y no solamente se expandió en cuanto creció el colegio, sino que en 1927 se fundó el Colegio San José de Mérida como internado, y con una pequeña comunidad jesuita en Mérida. Pero esas comunidades pequeñas, en Semana Santa, en Navidad, iban a todos los pueblos, y entonces la presencia de los jesuitas iban dando misiones, se llamaba, y fue influyendo pues en todas
esas zonas. Luego vendrá, luego del Colegio San Ignacio el 27 y del Mérida el año 45, se funda el Colegio de Maracaibo, el Jesús Obrero en Caracas en 1962, el Colegio Javier en Barquisimeto en 1953 y más tarde, en 1967, el Colegio Loyola Gumilla de Ciudad Guayana. Pero ya en la década de los 50 se producen dos novedades educativas, que son novedades incluso mundialmente. La creación de la Universidad Católica Andrés Bello en 1953, y que llama la atención porque en el llamado trienio ADECO, que es 45 y 48, hay una discusión sobre si, pidiendo que hay que expulsar a los jesuitas, que entraron ilegales, entraron con Gómez, hay que expulsarlos. El año 48, hay unos que los atacan y otros que los defienden. Es interesante en la Constituyente, por ejemplo, eso, ¿no? Y pocos años después, 7 años después, están fundando la Universidad Católica Andrés Bello. Eso llama la atención, ese paso. Y como les digo, la expulsión nunca era referencia a la realidad, sino era al mito. Antes de que tomen fuerza hay que arrancar esto, porque esa es una peste que hay que evitar. Fe y Alegría, que se funda aquí en Catia por alumnos del colegio, los muchachos que van a Catia, ven que los muchachos, los niños no saben leer, bueno, hay que hacer una escuela, vamos a hacer la escuela, y la semilla fue tan buena que en Venezuela tiene hoy 100.000 alumnos, pero está en 20 países de América Latina, está ya en África, en Asia y en Europa. Y ese es un invento venezolano. Al mismo tiempo, va a haber un movimiento fuerte después del Concilio Vaticano II, se va a fortalecer, es decir, muy bien, los colegios están en gente de clase media que puede pagar el estudio, etcétera, pero tenemos que abrirnos a otros sectores, con parroquias, pero también en la parte educativa. Y eso fue un movimiento muy grande en toda la iglesia, y eso se logró con Fe y Alegría, unas fórmulas interesantes. Después se logró un acuerdo con el gobierno, de manera que parte de esa educación paguen los gobiernos, porque es su contribución con las familias populares. Todo esto trajo unas dudas, digamos, ¿no? Se supone que los jesuitas son de derechas, y el que es de izquierda, pues eso los dejamos fuera. Pero entonces fue cambiando el terreno, y después dijeron, no, estos jesuitas son comunistas. Y entonces, bueno, hay que restringir. Bueno, a mí me negaron la nacionalización por comunista, y así a otros muchos. De manera que es interesante ese cambio, y es interesante leerlo ahora, o incluso hablar ahora con gente que realmente creía que uno era un tirapiedras. En ese sentido es interesante, y bueno, todo tiene su explicación. Si tú creas un convento para que vivamos ahí tranquilamente en el convento, no pasa nada.
Pero si tú dices, no, la luz cristiana tiene que estar en todas las dimensiones humanas, bueno, pues ya entras en el conflicto desde el comienzo. Por eso los jesuitas no solo fueron expulsados y suprimidos hasta por el Papa, sino que después de su restauración en el siglo XIX, solo en España hubo 3 expulsiones. En Colombia los expulsaron y gracias a esa expulsión, los expulsados crearon la Compañía de Jesús en Ecuador, etcétera, ¿no? Que es una historia curiosa en ese sentido, y es interesante ver eso en las personas concretas. Por ejemplo, Jovito Villalba. Carlos Andrés Pérez tiene un libro que se llama Memorias proscritas, y él habla de él el año 36, cuando empieza la democracia y empiezan a despertarse a la política. Él está en el liceo y llega Jovito Villalba. Dice, yo no me inicié en política con Rómulo, sino con Jovito Villalba. Y Jovito Villalba vino a hablarnos que teníamos que movilizarnos el año 36 para expulsar a la Compañía de Jesús. Y dice Carlos Andrés Pérez en el libro, no sé qué importancia política podía tener la Compañía de Jesús, pero a eso vino. Bueno, Jovito Villalba, el último hijo lo tuvo en el San Ignacio. Estudió en el San Ignacio, es decir, hubo un cambio muy significativo, y hay otros casos similares aquí estaba viendo uno, el padre Barnola, uno de los rectores de la Universidad Católica, antes de que la Católica graduara la primera promoción, apoyó la huelga estudiantil de las universidades en noviembre, creo que 21 de noviembre, contra Pérez Jiménez. Y la Católica, que ni había graduado la primera promoción, apoyó la huelga. Pusieron preso a profesores universitarios y también de la Católica, y el padre Barnola los apoyó, que era el rector. Y entonces pusieron preso a Barnola, pero con una deferencia. Le llamaban que era semipensionista, porque pasaba el día detenido y le dejaban ir a dormir a su casa, y al día siguiente dócilmente volvía. Esto es bueno recordar un poco, y en todo esto pues va cambiando las circunstancias en Venezuela y en otros países. En El Salvador, por ejemplo, años después, compañeros de uno, llegó el ejército con el país militarizado a la universidad y mataron al rector y a todo su equipo, sin más. De manera que es interesante. En Venezuela afortunadamente no llegamos a esos extremos, pero es interesante la discusión que significa eso, ¿no? La acusación fundamental, que está en Marx, pero en otros muchos, es que la religión es un invento para que la gente se amanse, para que sea dócil. Eso es la religión. Opio del pueblo significa eso. Te dan un calmante para que el pueblo se calme y no se le ocurra empezar a cuestionar a los gobernantes. Por eso es el opio del pueblo. Y la otra versión es, no, la religión cristiana no es ningún opio, es para despertar al pueblo, para despertar las conciencias, para que realmente transforme la sociedad, para que sea una sociedad del bien común que busque el bien de todos. Entonces,
todas estas cosas que estoy hablando se entienden en ese contexto. Entonces, ayer éramos de derecha, después eres de izquierda, según qué gobierno tengas delante. Y también esto trajo un poco la discusión en los propios jesuitas, bueno, y en toda la iglesia, los jesuitas y otras congregaciones, sobre la ubicación social, no solamente la ubicación en ideas, sino ubicación social. Bueno, si tú vives en el country, pues eres del country, terminas pensando como lo simplificando, ¿no? Y si vives en Catia o en La Vega, bueno, entonces eso fue también una discusión muy grande dentro de los jesuitas, dentro de otras congregaciones, en religiosas también, cantidad de comunidades religiosas se fueron a los barrios y claro, la gente más o menos pudiente se quejaba. Dice, ¿ustedes por qué nos desprecian a nosotros? Y ahora nos abandonan y se van por allá al barrio perdidos ahí. Bueno, todo eso era una reflexión dentro de la iglesia y que la Compañía de Jesús pues vivió muchísimo esa discusión, esa tensión y también con frecuencia pues la persecución que eso traía, ¿no? Entonces el tema de la ubicación social también influyó. Si vivimos físicamente en una urbanización acomodada, pues terminaremos asimilándonos a ellos. Pero si tú te vas a vivir a La Vega y si tú eres trabajador manual, entonces me acuerdo yo de una reunión en Bruselas. Yo estaba estudiando en Alemania y había tres un poco anteriores a mí, también de Venezuela, que venían. Entonces tuvimos reuniones y decían, bueno, pero hay que cortar ese hilo, tenemos que lograr una comunidad distinta. Entonces los tres vinieron de sacerdotes obreros, trabajaban como obreros y vivían en un barrio de Antímano. Claro, para mucha gente era un escándalo, se hicieron comunistas, etcétera, etcétera. Bueno, los tres murieron de curas y de curas muy, muy buenos, ¿no? Pero esa era parte de la discusión y es bueno saber, al hablar de los jesuitas, pues mencionar esto. La ubicación social, la ubicación mental y después hay, bueno, no tengo sino 3 minutos, hay toda una discusión sobre fe y razón. ¿Son adversarios o son aliados? La fe es enemiga de la razón y la razón es enemiga de la fe. Tiene que acabar con la fe. Es una posición. Y la otra dice, no, la fe y la razón son aliados. Si tú dejas solo a la razón, aplica las leyes racionales, etcétera, etcétera, termina fortaleciendo los sistemas de dominio. Y si tú alías y le das a la razón la fe, es decir, el espíritu del Evangelio, tu razón se dedica a ver cómo utilizas la racionalidad para hacer que la vida humana sea mucho más fraterna y mucho más digna. Ese es el gran reto. Y bueno, esa era una de las discusiones que afectan no solamente a los jesuitas, sino a todos, ¿no? Y la otra discusión que también se presentó, como muchas de las cosas que se hacen, por ejemplo, la católica o un colegio. Bueno, en la católica, por cada jesuita que hay cientos de profesores no jesuitas. ¿Por qué? Porque es una actividad, no es exclusiva del cura. Y entonces todo eso hace también
una transformación enorme en la educación y una multiplicación con un espíritu, pero que no necesariamente la labor es de los jesuitas. Y, por supuesto, no voy a mencionar, porque ya tengo que terminar, pues algunas de las obras de la revista SIC, que bueno, se convirtió el Centro Humilde y la revista en centro de discusión. Se volvieron comunistas. Y entonces hubo toda una campaña, después ya se desasustaron, se les pasó el susto. Pero en aquellos tiempos lo padecimos nosotros. Está todo el cuento de la UCAP, que es también interesante. Y en esto, una de las cosas interesantes es que en la educación, un acierto creo en Venezuela es la ABEC, Asociación Venezolana de Educación Católica, que entonces no es tú eres salesiano, tú eres franciscano, tú eres dominico, y las congregaciones religiosas, todos forman la ABEC. Y entonces hay una filosofía común, etcétera, y es muy interesante esa evolución, y eso da mucha... Lo intercongregacional es una gran fortaleza en este momento en Venezuela y el gran entendimiento que hay. Otro capítulo sería los sacerdotes obreros que mencioné, comunidades de inserción viviendo en el barrio, como tenemos varios ahora, el trabajo con los indígenas y, digamos, la formación, porque en estos tiempos pasados toda la gente venía de fuera. En este momento la Compañía de Jesús es venezolana. Quedamos algunos viejos por ahí, pero ya es venezolana. Y lo mismo en las otras congregaciones. Después hubiera mencionado dos figuras. El Premio Nacional en Derechos Humanos lleva el nombre del padre Olazo, que era un jurista, profesor de la UCB y de la Católica, jesuita, y el Premio Nacional, por tanto no tiene que ver con una fracción, lleva el nombre de él. Y la otra gran figura en economía, el padre Pernau, que en los años 60 y 70 fue una gran figura, y ambos llegaron a Venezuela ya de mayores, con más de 30 años. De manera que hasta llego yo. Muchísimas gracias por su paciencia y más a estas horas. Ya me iba robando el micrófono. No solo tienen fama de comunista. Bueno, nada, agradecemos al padre Ugalde por esta presentación sobre los jesuitas en Venezuela. Recordar, bueno, que los franciscanos tuvieron durante 307 años aproximadamente en lo que fue la iglesia de San Francisco, luego 40 años el templo hermano de los diocesanos, y desde 1922 los jesuitas llevamos el apostolado, la misión en la iglesia de San Francisco, con varios movimientos que se dieron, que algunos han desaparecido, otros siguen estando con algunas fragilidades, pero siguen siendo constantes en la iglesia de San Francisco. Muy bien, llega el momento de las preguntas y respuestas. ¿Sí? Antes de los agradecimientos a los ponentes y a los participantes y a los creadores de este evento. Entonces, bueno, alzamos las manos y el padre Argenis se va dirigiendo hacia ustedes con el micrófono y luego me devolveré donde los ponentes, ¿verdad?, para que puedan responder las preguntas. Tenemos media hora para eso. Inés pelo el ojo. Muy bien. Inquietudes, preguntas. Sí, yo le tengo una pregunta al padre Ugalde. Quería saber por qué
en la iglesia de San Francisco pasa a manos de los jesuitas. ¿En qué contexto y cómo ocurre esto? A lo mejor él puede responder más que yo, pero básicamente en los años 20, 28, cuando empezamos, no había franciscanos. Y los jesuitas, desde el Colegio San Ignacio, que estaba aquí en la esquina de jesuitas, desde ahí atendían la misa. Y entonces dijeron, oye, ya que atienden la misa, ¿por qué no se encargan de la iglesia? Y el segundo capítulo, el padre nos ha hablado de la iglesia, del templo, pero la casa era una casita mínima. Es la casa que existe ahora, él me corrige, fue construida por los jesuitas, ya se puso pues ahí la comunidad y desde entonces ha estado la comunidad, pero esa es la razón. No había franciscanos, había muy pocas congregaciones, los jesuitas están atendiendo la misa del domingo, pues que se encarguen de la iglesia. Por cierto, años después, en una conversación le dije al cardenal Lebrun, mire, monseñor, si quiere, nosotros le entregamos la iglesia para que usted le entregue a los franciscanos. Digo, no, ni se le ocurra. Claro, nadie tiene tanta fuerza para atender todo, sino él estaba feliz de que atendiéramos nosotros y por supuesto los franciscanos lo mismo. Bueno, el último franciscano, porque parece que en las leyendas dice que se fueron muriendo poco a poco y otros se irían. El último franciscano muere en 1882, que es Carlos Arrambide. Y luego Calixto González, que es diocesano, que asume la responsabilidad de llevar la iglesia, se agrava hacia 1922 y la iglesia, eso que decía Ugalde, que venían ellos a acompañar un poco a Carlos Arrambide, a Calixto González, se le cede la iglesia a los jesuitas, la custodia no solo de la fe, sino también del patrimonio que se conserva en la iglesia de San Francisco. Otra pregunta. El padre se llama Luis Pulgar, ¿verdad? Luis Pulgar, Luis Ugalde. Luis Ugalde. Está encendido. Por aquí, por acá. Una pregunta para el padre Luis Ugalde. Padre, me quedó la duda. Usted dijo que en un tiempo se presumía que los jesuitas eran de derecha y después pasó a presumirse que eran de izquierda. Hoy en el mundo ya no se habla casi de izquierdas ni de derecha. Se habla de globalistas y de nacionalistas. ¿Cómo definiría usted la posición de los jesuitas entonces? Ciertamente globalistas y con dos brazos, brazo derecho y brazo izquierdo. No somos muchos, pero lo de globalistas es interesante, no es una cosa del siglo XXI, sino desde la fundación. Eran 7 en París, no se fundaron en España, sino en Francia, y eran de diversas nacionalidades. Había 2 españoles, el otro era un francés de Saboya. Entonces, desde el comienzo es una orden muy internacional. Aunque San Ignacio era vasco-español, pero no es una orden de fundación española. Y fue mucho más fuerte desde el comienzo en Francia o en Italia que en España. Por ahí hay otra pregunta. Bueno, profesor Straca, ¿por qué dejaste por fuera los sepelios del Libertador? Que si
lo vemos históricamente, es el inicio del culto a Bolívar, que luego va a retomar Guzmán Blanco. Y la apoteosis de lo que significó ese sepelio dentro de la iglesia de San Francisco, cerrando como ese ciclo del nombramiento o otorgar el título de libertador y luego entonces otra vez hacer ese pacto y ese perdón a Bolívar desde el templo. No, bueno, básicamente porque no puedo ponerlo todo. O sea, agarré los hitos así. Yo creo que ya más bien hablé demasiados datos, ¿no? Entonces, para poner hitos así fundamentales. Entonces, comparado con otros, yo dije, bueno, vamos a agarrar los 4 que van a marcar tanto el destino del templo o del espacio, no solamente el templo, sobre todo el templo siempre ha sido el templo, pero en el sentido del espacio como el Estado en general. Pero, y me metí más con lo político, pero fue solamente eso a la hora de escoger un punto. Yo creo que un dato que habría que decir con respecto a lo que pregunta Begoña es que, bueno, ¿por qué un acto religioso a nivel de lo que sería un funeral no se hace en la iglesia principal de Caracas, que sería catedral, y termina siendo en San Francisco? Hay que recordar que el terremoto de 1812 dejó maltrecha la catedral, y catedral se mueve la sede, creo que hasta San José del Ávila, y San Francisco se convierte a partir de 1812 en el centro importante, como bien lo dijo el profesor Estraca, a nivel religioso, cultural y político. Ok, mi pregunta es para la profesora Janet. Mencioné que el cuadro de las ánimas era posiblemente un modelo y que obviamente los modelos imitan un cuadro preexistente. Entonces, mi pregunta es si el modelo no se puede como identificar, ¿qué características podemos utilizar para intuir que puede llegar a ser un modelo? A ver, para poder identificar el modelo que haya utilizado Juan Pedro López, hay que rastrear entre cientos de estampas grabadas. ¿Y qué ocurre? Que, los artistas durante la época utilizaban precisamente estampas grabadas. La estampa es en papel. Y como es papel, es difícil, se deteriora, se daña, se pierde. Entonces, las colecciones de estampas y grabados que hay en diversos museos europeos, norteamericanos, etcétera, te muestran una fracción de lo que existe, pero no todo lo que circuló durante la época, porque además había muchos tipos de estampas, había estampas elaboradas de talleres muy importantes. Rubens, por ejemplo, tenía su propio taller de estampas y tenía cualquier cantidad de grabadores copiando sus obras en papel. Pero también había estampas muchísimo más populares, realizadas por artistas de una menor categoría. Y entonces, claro, rastrear esa inmensidad de modelos posibles es muy complicado, muy, muy complicado. A veces uno tiene la sorpresa de tropezarse con la estampa original y decir, bueno, este cuadro se copió de aquí. Pero también, además, los artistas muchas veces no utilizan una sola, sino que combinan. Entonces tú puedes encontrar que en una obra se está combinando estampas diversas. Entonces eso hace que sea mucho más difícil. Y luego también, muchas veces, el artista copia a otro artista, porque durante la época el concepto moderno de plagio no existe. Lo que nos interesa es, efectivamente, que la obra funcione bien. Entonces era mucho más importante ese funcionamiento de la obra, que respondiera a las necesidades del que encarga, que ser original. Entonces de allí que el artista lo que hace a veces es copiar a otros. Y de allí que tengamos, por ejemplo, tanto cuadro parecido a Juan Pedro López, pero que no es Juan Pedro López, y que uno dice, esto se parece, pero no es la misma mano, no es el mismo dibujo, etc. Entonces es bastante complicado a veces encontrar la fuente original. Es dificilísimo.
Hay días que tenemos la suerte y hay días en que misión imposible. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien más para...? Bueno, muy bien. Vamos a darnos, bueno, yo agradecer por la confianza que puso el profe Eddie del padre Argeni. Yo no estoy acostumbrado a moderar, una cosa es dar misa y otra cosa es moderar un evento como este. Pero bueno, me he lanzado y bueno, la práctica irá haciendo el aprendizaje. Muy bien, yo creo que nos merecemos un aplauso todos. Muy bien. Agradecer, por supuesto, a los ponentes, a Inés Quintero, que hizo un recorrido por el convento en el periodo hispánico del 16 al 18. Casi nada. No solo su historia, sino la importancia a nivel religioso y también su importancia del convento en el desarrollo cultural y el del aprendizaje. Y bueno, el orden a las mujeres desaforadas de aquellos siglos. Luego, Janet Rodríguez, El Purgatorio de Juan Pedro López, Doctrina, Tradición e Iconografía. ¿Sí? Una pieza hermosa que tenemos en la iglesia de San Francisco, que hay que seguir conservando. En el 2010 o 11 fue su última restauración en manos, tengo entendido, de Fernando de Tovar. Luego el doctor Tomás Estraca, La Caracas del convento de 1813 a 1875, lo que implicó ese periodo. Y cerramos, bueno, con las sabias palabras del padre Ugalde, que muestra la labor de los jesuitas en Venezuela. ¿Sí? Nos dejó un poquito descuidado el convento, pero bueno, ahí salieron preguntas posteriormente. Muy bien, entonces nada, los invitamos para el día de mañana. Continúa esta jornada de reflexión histórico-cultural que va a terminar el día viernes. Mañana vendrán nuevas el día jueves. Gracias, profe Eddie, por el recordatorio. También queremos agradecer a la Academia Nacional de la Medicina que nos facilita este espacio para este encuentro. Y por supuesto a los estudiantes de la Escuela de Arte, del Servicio Comunitario, que son los que se han fajado. Yo voy a rebobinar un poquito atrás, cuando vino por allá el profe Eddie y el profe Elías, que qué podían hacer en la iglesia, con la comunidad, qué tal. Yo le dije, bueno, aquí es muy difícil ponernos a pintar caritas y juegos de brinco y salto con los niños, porque ya la comunidad es un poco mayor. Entonces, bueno, hagamos algo más interesante. Tenemos un patrimonio histórico que hay que resaltar y que podemos a través del servicio comunitario mostrar a la comunidad. Y en la segunda corte viene Eddie por ahí también. Yo ya tenía más o menos clara la idea de celebrar los 450 años y le dije, bueno, encarguémonos de esta experiencia. Entonces, bueno, ahí toda la parte cultural, como la estamos teniendo hoy, y académica, pero también un espacio que se dedica pues a la religión y a la fe desde la iglesia para celebrar los 450 años de la iglesia de San Francisco. Bueno, nos vemos mañana, pasado mañana y el jueves, y nos pueden seguir también por las plataformas de streaming de YouTube de la Universidad de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias para el público que se hizo presente, por la disposición, por la escucha atenta y también activa de nuestros ponentes. Que tengamos una feliz tarde. No.